Primero que todo, quiero agradecerles la invitación de permitirme participar con ustedes, en especial a la autora Patricia, al doctor Renzo, quienes me invitan a compartir acá. Yo les voy a dar una serie de tips en neurooftalmología y básicamente esta presentación está dirigida a aquellas... Vamos a ver, que se me aquí no está avanzando. No. Okay. Está dirigida a aquellas patologías neurooftalmológicas que pueden crear confusión diagnóstica. Entonces, vamos a decir que es un popurrí de diversas enfermedades. Y voy a empezar con el primer caso clínico que se preguntarán, ¿es una oftalmopatía tiroidea o no? El primer caso clínico se trata de un masculino de 48 años de edad, quien consulta por inflamación ocular, edema bipalpebral, lagrimeo, y encontramos que esto tenía 4 años de evolución. Cuando evaluamos el paciente, tenía un aumento en la hendidura palpebral, presentaba además de la bolsa palpebral y tenía proptosis. Este paciente cursaba con un trastorno en la motilidad ocular. No sé si se ve el video. ¿Si logran ver el video? Sí, sí, doctora. Perfecto. Entonces, cuando uno ve este caso, lo primero que se pregunta es ¿cuál es el diagnóstico? Entonces, fácilmente, cuando vemos al paciente, pudimos decir que el paciente tenía un meningioma del terio. Y sabemos que el terio es porque tenía un aumento de la fosa temporal. Entonces, el terio es el punto de unión entre el hueso frontal, parietal, esfenoidal y la porción escamosa del temporal. Está a 3 centímetros por arriba y por detrás del arco cigomático. Y cuando ocurre una hiperostosis de esta área, se produce un aumento de la fosa temporal y es lo que va a producir este signo y lo que nos permite hacer un diagnóstico temprano. Fíjense cuando hacemos el estudio de imágenes, en este caso es una resonancia, pero podemos ver el abombamiento de la fosa temporal debido a que hay una hiperostosis ósea. No es una tomografía para ver hueso, pero se puede determinar ya en la resonancia. Y fíjense cómo después de 3 años continuaba aumentando la fosa temporal. Entonces esto es un signo que les orienta a ustedes al diagnóstico. El segundo caso que les voy a mostrar es un masculino de 44 años de edad, quien comienza a presentar edema bipalpebral. Y después de un año, este paciente presenta proptosis, quemosis, hiperemia, y posteriormente al año se va a asociar diplopia. Cuando evaluamos al paciente, este paciente tenía también un aumento en su bolsa palpebral, había proptosis, había quemosis y había una leve oftalmoplegia, lo que explicaba su diplopia. Por supuesto, cuando vemos esto, lo primero es que nos preguntamos, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Será una oftalmopatía? Bueno, les voy a mostrar. Hicimos el estudio de tomografía de este paciente y había un aumento en el espesor muscular, aunque aquí parecía respetar un poco la inserción y el paciente tenía tenía perfil de tiroides normal, no se podía hacer en ese momento un nivel de inmunoglobulina G4 y lo tratamos igualmente. El paciente mejoró, pero fíjense que en el estudio imageneológico de tomografía, después de 4 años, no había mejorado clínicamente, pero no radiológicamente. Entonces, en esa oportunidad pudimos hacerle el nivel de inmunoglobulina G4 y fíjense que el paciente tenía elevación de la misma. Recordemos que ya hoy en día se describe la entidad que es el conocido síndrome de inmunoglobulina G4, que está caracterizado por un infiltrado linfoplasmocitario. Y una de las características y lo que siempre debemos buscar en estos pacientes es si hay aumento en las glándulas, en las glándulas salivales, todo lo que corresponde a las glándulas parotidias, sublinguales, submaxilares. Si hay aumento de estas glándulas, ello se conoce como el tumor de Kuttner. Y si a esto además se asocia aumento de las glándulas lagrimales, se conoce como la enfermedad de Mikulicz. Entonces, fíjense que tienen un caso mucho más dramático, donde vemos el paciente también con la proctosis, la quemosis, y fíjense que este paciente tenía también aumento en las glándulas, es decir, que tenían las glándulas salivales aumentadas y también las glándulas lagrimales, lo que constituía el tumor de Kuttner, y que junto con las glándulas lagrimales se formaba la enfermedad de Mikulicz. Y esta es la entidad que se conoce como el síndrome de inmunoglobulina G4.
Y para hacer un diagnóstico del síndrome de inmunoglobulina G4, debe reunir los criterios diagnósticos relacionados con la enfermedad de Mikulicz en este caso. Es decir, para nosotros desde el punto de vista oftalmológico, que es el edema simétrico de dos o más glándulas, bien sea submaxular, parotidia, lagrimal, que sea mayor de 3 milímetros, que tengan una elevación sérica de la inmunoglobulina G4 por arriba de 135 y que histopatológicamente haya presencia de linfocitos o células plasmáticas, inmunoglobulina G4, inmunoglobulina G, mayor de 50%. Entonces, si usted reúne los tres criterios, puede hacer el diagnóstico definitivo. Si reúne el criterio 1 y 2, es un posible diagnóstico. Y si reúne el criterio 1 y 3, es un diagnóstico probable. Entonces, todo paciente que usted piense que es una oftalmopatía tiroidea, recuerden evaluar sus glándulas salivales. Proptosis o tosis. Fíjense, ustedes dirán otra vez hacia la oftalmopatía tiroidea, pero esta paciente en esta oportunidad consulta por tosis. Ella dice que presentaba tosis en el ojo izquierdo. Y fíjense que aquí vemos que realmente había una pequeña diferencia. Pero fíjense que cuando la paciente hace la mirada abajo, tenía un rezago palpebral, pero del ojo derecho, no por el que ella consultaba. Entonces, fíjense que esta paciente no tenía trastorno en la motilidad ocular, podía hacer sus movimientos completos y su único síntoma, era la tosis palpebral. Entonces nos preguntamos por qué tiene un rezago palpebral en el otro ojo. ¿Será una oftalmopatía tiroidea? Y realizamos nuestro estudio tomográfico y una revisión primero de las fotos anteriores, lo que se conoce el Family Album Tomography. Y cuando revisamos las fotos previas del paciente, pudimos constatar que realmente parecía estar haciendo una pequeña tosis de ese ojo. Pero cuando vemos el estudio tomográfico solicitado, miren lo que nos encontramos. Nos encontramos una paciente con lo que se conoce como el síndrome del seno silencioso. El síndrome del seno silencioso es cuando ocurre una implosión del seno maxilar y el paciente entonces presenta enoftalmo, es decir, el ojo que veíamos, el rezago palpebral era el ojo enfermo. Podemos ver que hay un desplazamiento de la pared interna del seno maxilar y la concha hacia el lado del seno afectado. Había descenso del piso de la órbita o del techo del seno maxilar y se puede ver en ocasiones el descenso también del músculo o del grupo muscular inferior, por lo que eventualmente estos pacientes podían desarrollar diplopia. Fíjense que además podemos ver que si hay un acúmulo de grasa en la porción posterior en este nivel y podemos ver el desplazamiento o el descenso del músculo del recto inferior y también vemos la leve tortuosidad hacia abajo del nervio óptico. Bien, recordemos entonces que se utiliza el término de pseudo-Gray para pacientes con síndrome del seno silencioso y en algunas ocasiones lo utilizan también para fracturas de piso de órbita. El signo de Gray se utiliza para pacientes con la verdadera oftalmopatía tiroidea y el signo de pseudo-Gray para pacientes con regeneración aberrante del tercer nervio. Fíjense el caso de esta paciente. Esta paciente consulta porque tiene visión doble y dice que tiene una leve tosis palpebral. En efecto, ella tenía una leve limitación a la elevación. Fíjense, y van a observarse en el detalle de esta paciente. Esta paciente tiene limitación a la elevación. Fíjense cuando mira abajo, tenía un leve rezago. Ya lo vamos a ver acá. Fíjense que la hendidura palpebral también del ojo izquierdo tendía a abrirse en el movimiento de aducción y a cerrarse en el movimiento de abducción, que se conoce como el pseudo-Duane. Y cuando mira abajo, esta paciente presentaba un rezago palpebral. Entonces, fíjense que en este caso, la paciente, cuando vimos fotos previas, nunca había tenido una parálisis del tercer nervio. Entonces, esto nos hace pensar que la paciente está haciendo un signo de regeneración aberrante sin haber tenido parálisis previa. Y cuando un paciente comienza a regenerar el tercer nervio sin parálisis previa, que se conoce como regeneración aberrante primaria, y es indicativo de un signo de compresión.
Es decir, que debemos buscar un tumor, un aneurisma en el área. Y fíjense que este lo tiene localizado justamente a la salida del tercer nervio. Hay una relación directa. Esta niña es llevada a la consulta porque la madre dice, mi niña pela los ojos. Fíjense cuando la niña hace el intento de convergencia, cómo hace una retracción palpebral. Ustedes lo pueden ver en esta bebé mucho también fácilmente. Fíjense cómo ella retrae los ojos, fíjate cómo retrae los párpados, perdón. Y esto es conocido como el signo de Collier. Y el signo de Collier que nos indica que se trata del síndrome mesencefálico dorsal o de Parinot, porque hay compromiso a nivel de la porción posterior del mesencéfalo. En los niños puede presentarse de esta forma, solo iniciar así con la retracción palpebral o con el signo de Collier. Pero cuando vemos en pacientes adultos, generalmente como hay compromiso del núcleo del tercer nervio y de la porción rostral del fascículo longitudinal medio, podemos ver que estos pacientes pueden tener otros signos que lo acompañan, como hay la parálisis en la mirada arriba, como lo presenta este paciente. También el paciente puede presentar el signo de retracción palpebral y si usted desplaza el tambor optoquinético en sentido vertical, puede ver cómo los párpados tienden a retraerse y es lo que se conoce como un nistagmus de retracción convergencia. Y también puede haber disociación luz-acomodación. Ellos suelen tener una pupila en midriasis media. Y fíjense cuando este paciente trata de hacer la acomodación, las pupilas, entonces sí responden, ahí contraen. Y esto es pues lo que forma parte del síndrome mesencefálico dorsal, que se pueden ver por lesiones compresivas, también por obstrucciones de las válvulas o las derivaciones ventrículo-peritoneales. Ahora les muestro un caso de miastenia o no. Esta paciente consulta porque presenta tosis que mejora con el reposo y dice que su tosis empeora con el cansancio. Evidentemente que eso nos hace pensar primero en una miastenia. Entonces decidimos hacer las pruebas clínicas. Le hacemos la prueba de Simpson, dio negativa. Le hicimos también, le hicimos la prueba del hielo, el ice pack, y también dio negativo. Entonces, ¿qué podría simular una miastenia? Entonces, fíjense, esta paciente le hicimos una prueba de fenilefrina y dio positivo. Es decir, que la paciente tiene una desinserción de la aponeurosis del elevador o del músculo de Müller porque dio positiva a la prueba, pero y dio negativa a las pruebas de miastenia. Evidentemente que uno hace su historia clínica primero para tener la sospecha. Pero no olviden que la desinserción del músculo de Müller tiene a veces un comportamiento muy parecido al de la miastenia en cuanto a la tosis palpebral. Si fuese un paciente con miastenia y le hubiésemos hecho la prueba, como en este caso, este paciente no hubiese respondido como ocurrió en el caso de esta paciente que sí tiene una real miastenia. Entonces, es un signo o es una prueba con la que pueden ayudarse fácilmente en la consulta cuando no les parezca que realmente sea una miastenia ocular. Y entonces usted recuerde que puede utilizar estas pruebas de lo que es la fenilefrina, o también puede utilizar la praclonidina para determinar si hay desinserción del músculo de Müller en el Horner o para diferenciar si hay retracción versus tosis. De hecho, esta prueba fue inicialmente descrita para diferenciar si un paciente tenía realmente una retracción palpebral en un ojo o tosis en el otro. Esta paciente llega a la consulta y dice, doctor, vengo porque hay tosis con la exposición a la luz. Miren qué curioso. Y uno realmente cuando le pone la luz al paciente dice, wow, de verdad hay un descenso palpebral. Y ahí lo pueden ver. Y le retira la luz y la paciente comienza a mejorar. Pero por supuesto uno tiene que hacer su buena historia clínica y por supuesto lo primero que nos preguntamos, ¿y qué será lo que tiene esta paciente? Y por supuesto los que pueden tener estos comportamientos tan extraños son las miastenias. Y esta paciente ya tenía antecedentes de haber tenido episodios o eventos de diplopia, de tosis palpebral. Entonces le dimos tratamiento, la tratamos como una miastenia y esta es la paciente cómo mejoró después del tratamiento. Entonces, fíjense que son pequeños detalles que lo pueden ayudar al diagnóstico diferencial.
¿Esta niña tendrá una miastenia o no? Fíjense que esta paciente tiene ptosis bilateral, tiene restricción en todos los movimientos oculares. Entonces recordemos en un niño que nace con este problema, que lo trae desde la infancia, que lo confunden a veces con miastenia, es la fibrosis congénita de los músculos y los extraoculares, donde están comprometidos los núcleos de los nervios y los músculos, los núcleos y los músculos de los nervios. Y es lo que produce esta sintomatología. Igual debemos recordar las oftalmoplegias externas crónicas progresivas. Fíjense que esta paciente estaba siendo tratada por miastenia, pero ella tenía una ptosis que venía evolucionando desde muchos años atrás, es decir, desde su juventud, y ella fue haciendo la limitación en los movimientos oculares. Entonces siempre debemos revisar las fotos previas de los pacientes para determinar si esta paciente ya tenía o no la ptosis o se la venía haciendo. Fíjense cómo a través de los años ella venía haciendo la ptosis palpebral y cuando revisamos los familiares también cursaban con ptosis. Entonces nunca olviden hacer la revisión de fotos previas o lo como se conoce en la literatura norteamericana, el FAT scan, Family Album Tomography. Miastenia o simuladores. Recuerden que la fibrosis congénita de los músculos extraoculares, la oftalmoplegia externa progresiva pueden ser simuladores de miastenia, pero que además de eso recuerden que las oftalmoplegias sin diplopia están la fibrosis congénita, la oftalmoplegia externa progresiva y la parálisis supranuclear progresiva. Entonces son esos pacientes que ustedes ven con oftalmoplegia, pero el paciente no se queja de visión doble. Entonces ustedes tienen esa posibilidad. Esta paciente es llevada a la consulta porque la madre decía que su niña tenía una caída del párpado, ptosis. Y bueno, cuando uno ve a la niña, eso aparece. Por supuesto, revisamos, como les digo, las fotos previas del paciente. Y fíjense que esta niña tenía ptosis y en otra no tenía ptosis. Entonces, revisamos, fíjense acá no presentaba la ptosis. Entonces, ¿realmente se trata de una ptosis? Revisemos los movimientos oculares de la paciente y fíjense que esta paciente, cuando hacía el movimiento de elevación, tenía limitación en el mismo. Fíjense en el ojo derecho, el ojo de la pseudotosis. Realmente, entonces se trataba del síndrome de Brown. El síndrome de Brown muchas veces, dependiendo de la posición que usted vea al paciente, puede simular una ptosis no siendo real por la posición del globo. Este niño es un paciente de 3 años, quien desde pequeño tenía la inclinación de la cabeza. Si usted revisa todas las fotos anteriores, siempre anda con la inclinación de la cabeza. Entonces el niño cerraba un ojo, giraba la cabeza y le diagnostican una tortícolis congénita. Y ese es el motivo por el que al niño lo mantienen en rehabilitación. Pero en vista de que llevaba muchos años en rehabilitación y no mejoraba, solicitan la consulta neurooftalmológica. Y fíjense que el niño se la pasaba con la inclinación de la cabeza. Pero cuando revisamos cuidadosamente sus movimientos oculares, entonces nos encontramos que el niño tenía, o van a ver, que tiene un cuarto nervio. Fíjense que la mamá le hacía las inclinaciones de la cabeza y ya van a ver como el ojo izquierdo, fíjense que tiende a hacer el movimiento que hace, vamos a ver la limitación. Aquí vamos a ver cómo se va arriba en aducción. Y lo que nos ayuda a hacer un diagnóstico de un cuarto nervio. Entonces las parálisis del cuarto nervio en niños tienden a inclinar la cabeza, hay que revisarlos cuidadosamente y también hay que tener cuidado en los adultos, porque muchos pacientes adultos llegan a la consulta y le dicen a usted, doctor, veo doble, pero todos los médicos me examinan y no me consiguen nada. Eso es muy característico a veces de verlo en estos pacientes quienes tienen compromiso del cuarto nervio. Entonces, fíjense, este paciente, fíjense que su ojo izquierdo tenía un leve compromiso y en principio a veces no era tan notable. Entonces, tratamos de cansar al paciente para exacerbar la sintomatología. El ojo izquierdo, fíjense que tiene un movimiento discretamente más lento que el otro ojo. Y cuando hacemos las maniobras, vamos a ver acá, fíjense el movimiento del ojo del paciente. Y aquí ya ustedes pueden ver que el ojo izquierdo
tiene un cuarto nervio, se tiende a ir en hipertrofia en el movimiento de aducción. Y aquí cuando le hacemos las maniobras de Bielchowski para determinar si hay una diferencia. Entonces recuerden, fíjense que aquí ya pueden ver la diferencia. Entonces recuerden que un paciente que consulte por usted por visión doble y usted no le consiga nada, debe de evaluarlo cuidadosamente. Muchos de estos pacientes pueden cursar con hipotrofia o atrofia del músculo oblicuo superior. Entonces recuerden, paciente sin parálisis ni restricción y hay visión doble, si usted sospecha que puede haber un cuarto nervio, puede hacerle varias veces la maniobra de inclinación y posición primaria, lo hacen a un lado, lo hacen al otro, y usted va a descompensar el movimiento ocular. Esa es una manera de hacerlo, poco utilizada, pero se puede emplear. Fíjense acá. Y ahorita ya vamos a ver cuando haga el movimiento ocular, cómo a esta paciente se le descompensa el cuarto nervio. Y entonces, en principio no veíamos nada y fíjense ya cómo empieza a verse la hipertrofia del ojo izquierdo. Y ahora que vamos a hacer los movimientos oculares, vamos a ver la hipertrofia en el movimiento de aducción, ahí lo tienen claramente. Entonces recuerden, pacientes que tengan parálisis, si ustedes no se la consigan, pueden hacerle oclusión, test de oclusión, desoclusión. Si sospecha un cuarto, también puede hacer las Bielchowski, pero si no, hágale un test de Burian. Siente al paciente en su sala de espera 20 minutos por lo menos con un ojo tapado y luego lo pasa a la consulta para que vea que ya se le descompensa el movimiento y ahí le hace la visión, y ahí le determina la visión doble. Y por supuesto, nunca olvide revisar las fotos previas del paciente. Ahora nos preguntamos cómo reconocer una parálisis sutil del tercer nervio. Una manera es que el paciente en supraversión tiene una hipotrofia y en infraversión tiene una hipertrofia. Eso es cuando es muy sutil. No les estoy mostrando lo grande que ya conocen. ¿Y cómo podemos diferenciar una parálisis de una pseudoparálisis del septo? Fíjense acá, este paciente cuando trata de mirar a la derecha no abduce, cuando trata de mirar a la izquierda no abduce, pero si usted le hace oclusión alterna y hace el movimiento, el paciente logra hacerlo. Entonces esto es una pseudoparálisis, no es una real parálisis. Ahora le voy a mostrar el caso de esta femenina de 55 años de edad que trae un diagnóstico de esclerosis múltiple. Esta paciente comienza a presentar diplopia y tiene un antecedente de miopía magna, 20 dioptrías. Y por ello es referida a la consulta por el antecedente de esclerosis y visión doble. Esta paciente en posición primaria está en endotropia. Podemos ver la restricción en los movimientos oculares, tanto en los laterales como en los movimientos verticales. Y fíjense que cuando vemos, aquí pueden ver el movimiento ocular de esta paciente, fíjense que tiene dificultad para realizarlo, tiene su limitación en todas las posiciones, como les dije. Y cuando revisamos las fotos previas del paciente, fíjense cómo ella venía cambiando la desviación. Fíjense que aquí vienen haciendo la desviación ocular. Esto no es característico realmente de una esclerosis múltiple. Esta paciente, entonces, tiene lo que se conoce en los pacientes que tienen esas miopías progresivas, como el síndrome del ojo pesado, que se produce el globo ocular, tiene una deformidad que produce como un desplazamiento de los músculos, los adelgaza porque hay un efecto compresivo sobre ellos. Y además de eso, pueden tener un desplazamiento del músculo recto externo inferiormente, y es lo que se conoce como el síndrome del ojo pesado del paciente con miopías altas o progresivas. Les voy a mostrar el caso clínico de este paciente, este masculino, quien consulta por enrojecimiento ocular y tenía aumento de la presión ocular. Y ustedes, por supuesto, pueden tener dos posibilidades. Fíjense que cuando uno ve estos vasos epiesclerales dilatados, se pregunta, ¿cuál será el diagnóstico? Recuerden que en los pacientes con glaucoma podemos tener estos vasos epiesclerales, que es el conocido síndrome de Mauminer-Radius. Mientras que en los pacientes con fístula carotidocavernosa, los vasos van a llegar a nivel del limbo corneoescleral, lo que les permite ayudarse en el diagnóstico, además de la arterialización de los mismos. En el caso de este paciente, teníamos una fístula carotidocavernosa de bajo flujo.
Fíjese que esta fístula en ocasiones puede dar también alteración, puede dar oftalmoplejía, perdón, puede dar proptosis, puede dar quemosis, dependiendo del grado de compromiso que ocasione la misma. Y fíjense que los vasos llegan al limbo corneoescleral. Entonces, esto es una fístula carotido-cavernosa y fíjense que en estos pacientes debemos buscar principalmente el aumento de la vena oftálmica superior y por supuesto y puede haber el abombamiento del seno cavernoso y podemos encontrar en algunos casos también que hay aumento del grupo muscular dependiendo del grado de compromiso que exista. Este es el caso clínico de un paciente de 78 años de edad que en consulta por disminución de la visión en ambos ojos, tenía alteración en la percepción subjetiva a la luz, había discromatosia y como había un ojo más comprometido que otro había defecto pupilar aferente. Y este paciente nos lo refieren con este defecto de campo visual, con un fondo de ojo básicamente normal, también traía su foto y fíjense que examinando al paciente, él no tenía síntomas sistémicos pero nos llamó la atención que el paciente tenía el signo de Olivarus. Y el signo de Olivarus, con ese grupo etario y esta clínica, nos hace pensar, por supuesto, que el paciente debe tener una arteritis temporal. Y esto es una de las características, este endurecimiento de la arteria temporal. Y este paciente tenía la sintomatología y, por supuesto, la velocidad del laboratorio en este caso nos dio alterado. Pero lo que yo quería mostrarles a ustedes de la arteritis temporal es para que tengan en cuenta que algunos pacientes, cuando han tenido arteritis de células gigantes, en el tiempo sus discos ópticos pueden excavarse. Entonces, esto la diferencia de una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica es que el disco óptico en el tiempo no se excava, pero en los pacientes con arteritis de células gigantes, los discos pueden aumentar de tamaño en el tiempo y simular un glaucoma. Y entonces ese es el paciente mayor que ustedes dicen, oye, este señor tenía un glaucoma y viene ahora con este disco excavado, sin visión, ciego y no consultó. Pero recuérdense que ustedes también tienen que descartar esta posibilidad en estos pacientes mayores. ¿Y cómo los diferencia? Porque el fondo de ojo en este paciente tiene ausencia de atrofia peripapilar y porque hay palidez del anillo neuroretiniano que lo diferencia del fondo de ojo de un paciente con glaucoma. Fíjense que ya que estamos hablando del glaucoma, esta femenina de 56 años de edad, quien estaba en la consulta justo de glaucoma porque tenía estas excavaciones asimétricas. Pero curiosamente que el disco que tenía menor excavación corresponde a este defecto de campo visual. Entonces, ¿qué pasó con esta paciente en el tiempo? El tiempo, este disco comienza a excavarse, a aumentar la excavación. Entonces recuerden que las lesiones compresivas pueden ocasionar también o simular un glaucoma, especialmente aquellas que están localizadas hacia el vértice orbitario. Entonces recuerden que esta es otra posibilidad cuando el fondo de ojo y el campo visual no le cuadre mucho en su patología o en su evolución habitual. Les voy a mostrar el caso de esta paciente de 32 años de edad que consulta porque tenía un escotoma positivo en el ojo derecho. Y el examen neurooftalmológico de esta paciente, básicamente normal. Entonces, encontramos que había un escotoma positivo y ella lo dibujaba en la pantalla tangente. Y cuando ustedes ven los exámenes complementarios, también normales, excepto el campo visual que mostraba un aumento de la mancha ciega. Recordemos lo que se conoce como el síndrome de la mancha ciega gigante. El síndrome de la mancha ciega gigante, a pesar de que su etiología es desconocida, se ha asociado a todas estas patologías de Azor, los múltiples puntos blancos evanescentes, y ocurre este aumento de la mancha ciega sin necesidad de que haya aumento del disco óptico. Pero una prueba que suelen tener positivo estos pacientes es el test de fotoestrés. Entonces recuérdense que este aumento de la mancha ciega en esos discos que no hay edema y que no necesariamente tampoco tiene que ser un glaucoma. Este paciente consulta al especialista de estrabismo porque él trae esta foto y dice, desde la infancia yo desvío este ojo, pues yo quiero operarme, es lógico. Entonces, cuando ustedes ven esta foto, pues el estrabólogo le llama la atención y dice, bueno, vamos a operar, pero cuando ve el fondo de ojo,
le llama la atención este fondo de ojo con estas excavaciones amplias. Y dice, ¿será que este paciente tiene un glaucoma? Y veamos entonces, ¿qué antecedentes importantes había? Este paciente tenía antecedentes de hipoxia perinatal y prematurez. Y cuando hicimos la resonancia, había una leucoencefalopatía periventricular. Recordemos que aquellas lesiones que ocurren detrás del cuerpo geniculado lateral no dan cambios al fondo de ojo ni defecto pupilar aferente, mientras que las que ocurren por delante del mismo pueden dar cambios al fondo de ojo o defecto pupilar aferente. Pero si usted tiene una lesión que ocurre en el periodo entre las 29 a 34 semanas de gestación, estas hipoxias pueden saltar la sinapsis o cuando la sinapsis aún no está completada, entonces puede producir estos cambios fundoscópicos, como los vemos acá. Y una de las características es que hay un aumento de la excavación fisiológica. Pero la pérdida de fibras nerviosas es muy diferente a un paciente de glaucoma, así como el campo visual, que suele ser un defecto homónimo y que si no interesa al área macular el paciente puede pasarlo desapercibido todo este tiempo, como le ocurrió en este paciente. Estos pacientes suelen hacer desviaciones oculares y pueden tener generalmente hipertropia y la desviación es mayor del lado del campo temporal afectado, porque ellos mueven su ojo para aumentar su campo visual y por eso les puede pasar desapercibido este defecto. Y esto se conoce como el síndrome del disco óptico excavado. Oscurecimientos visuales transitorios, amaurosis fuga. Veamos algunos ejemplos. Fíjense el caso clínico de este paciente de 78 años de edad. Tuvo pérdida visual al exponerse a la luz. Y el paciente finalmente pierde la visión. Y usted cuando ve el fondo de ojo puede ver entonces las placas embolizantes al fondo de ojo. Y entonces, ¿cuál es la característica de un paciente que pierde visión al exponerse a la luz? Nos está diciendo que tiene una oclusión carotidia. Por supuesto, fíjense, aquí pueden ver el estudio donde así se corrobora. Y entonces este paciente tenía la oclusión, la obstrucción de la arteria carótida. Pero además de eso tenía algo bien interesante. Y ya se los voy a mostrar. Y fíjense acá, este paciente tenía lo que se conoce como el surco de Fran del lóbulo de la oreja. Y este surco de Fran cuando lo vemos tiene un valor significante. Fíjense, este surco o este pliegue quiere significar que el paciente tiene hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, diabetes, dislipidemia, opresión carotídea. Doctora, no se le oye. Ah, ¿no me escucha? Ok. ¿Y ahora? ¿Ahora me escucha? Ahora sí, perfecto. ¿Quieres que repita algo o sigo? La última parte, Ok. ¿De acá? desde la oreja. Ok, desde la oreja. Bueno, el surco de Fran del lóbulo de la oreja es un pliegue que se presenta generalmente en los pacientes que tienen patologías cardíacas o cardiopatías isquémicas, pero también se ha descrito en pacientes con hipertensión, con oclusión carotidia, diabetes, dislipidemia. Entonces, este surco de Fran tiene mucho valor, especialmente desde el punto de vista sistémico, pero para nosotros desde el punto de vista oftalmológico puede tener significancia clínica, por lo que es importante tomarlo en cuenta. Miren el caso de este paciente de 60 años de edad, consulta por disminución visual y oscurecimientos visuales. Fíjense que estos oscurecimientos visuales no son solo de minutos, sino son minutos, otros días o duraba horas, otros duraba varios días. Fíjense cuando evaluamos bien al paciente, cuando vemos el iris del paciente, fíjense que había un área de atrofia. Y este paciente, durante las crisis, tenía aumento en la celularidad del acuoso, es decir, hacía uveitis. Y cuando revisamos el lente intraocular, porque tenía antecedentes de cirugía de catarata, podemos ver cómo el lente hacía roces sobre el iris. Y esto es lo que se conoce como el síndrome de UGH. El síndrome de UGH quiere decir uveitis, glaucoma e ifema. Y esto está descrito en pacientes quienes tienen posicionado el lente o mal posicionado, o que el lente o la asa del lente hace roces sobre el iris y produce una dispersión de pigmento.
y también puede producir ruptura de los vasos del iris y producir acúmulo de sangre y elisfema. Estas células pueden depositarse en el ángulo y producir un aumento de la presión intraocular y ocasionar el glaucoma. Entonces, en todo paciente con oscurecimiento visual transitorio posterior a una cirugía de catarata, tomen en cuenta esta posibilidad. También está lo que se conoce como la disminución visual con el calor o el aumento de la temperatura. Esta paciente lo refería y al fondo de ojo, fíjense que se ve pálido. Entonces le propusimos a la paciente que hiciera ejercicio y le repetimos el campo visual. Y aquí tienen un escotoma central. Y esta paciente, generalmente esto es un signo muy característico de enfermedades desmielinizantes, como la neuritis óptica, pero no es patognomónico. Usted puede también verlo en pacientes con tumores u oclusión vascular. Fíjese el caso de esta paciente, es una maratonista que comenzó a hacer disminución visual durante las crisis, durante los periodos que hacía ejercicio, y aquí pueden ver el defecto del campo visual, y en este caso la paciente tenía una lesión contractiva. Si me escuchan, es que yo escucho ruido y no sé. Sí se le escucha, doctora. Aquí les voy a mostrar. ¿Puede existir edema macular sin que sea retiniano? Sí, les voy a mostrar cuáles son esos casos. Aquí ustedes pueden tener un edema macular que no sea de patología retiniana, aquí lo pueden demostrar en un OCT, pero tiene una característica que no fuga en la angiografía fluoresceínica. Y estos son los edemas maculares que no son de origen retiniano. Entonces, ¿cuáles son esas patologías? El papiledema, la neuropatía óptica isquémica y los PIC o las fosetas colocomatosas del nervio óptico. Y existe una excepción a la regla en retina. Y esta excepción a la regla es la retinosis pigmentaria. Vasos colaterales optociliares, ¿qué valor puede tener? Se ve en pacientes con glaucoma, con oclusión de la vena central de la retina, en papiledema, en drusen del nervio óptico y en meningioma. Pero existen también los colaterales que son de tipo arterial. Esos son de tipo venoso. Y los de tipo de oclusión de arteria central de la retina ocurren cuando esta ocurre a nivel de la lámina cribosa, la obstrucción. Y esto se conoce como los vasos de Needle-Chip. Y fíjense si su característica es diferente, es como de una coronita alrededor del disco óptico. Entonces podemos tener optociliares venosos u optociliares arteriales. Y ese es el significado. Y fíjense, las fibras mielinizadas pueden desaparecer. Cuando a mí un estudiante me dice, doctora, el paciente tiene unas fibras ópticas mielinizadas, yo le digo, documéntelo. Y ustedes dirán, ¿para qué? Porque la documentación de ella puede indicar que el paciente, si llegan a desaparecer, pueden ser un signo de oclusión vascular. Fíjense en que el caso de esta paciente hizo una oclusión de arteria y fíjense que incluso está formando vasos optociliares. Pero también usted lo puede ver cuando hay una neuropatía óptica isquémica, puede ser indicativo de un tumor o de una enfermedad desmielinizante, cuando los mismos desaparecen. Es por eso la importancia de la documentación. Y esto es algo que yo llamo escuchando mis ojos. Y ustedes dirán, ¿los ojos hablan? Bueno, fíjense acá. Esta paciente llegó a la consulta porque decía, cuando yo me toco el ojo, miren lo que me pasa, escuchen el sonido. Entonces, ¿por qué puede ocurrir esto? Porque hay una fractura de la lámina cribosa. Pero hay algunos sonidos que nosotros no podemos escuchar y entonces es por la deficiencia del canal semicircular superior o por tumores del ángulo pontocerebeloso. El paciente le puede decir, yo escucho cuando mis ojos se mueven. Y estos pacientes que dicen veo pero no veo, estos son pacientes que a pesar los refieren a la consulta porque no ven, pero cuando usted realmente los evalúa, es que el paciente no tiene la capacidad de hacer, pero entonces el paciente tiene que dibujar la letra para poder decirla, o el número o la cartilla que esté viendo. Y fíjense cómo hace el paciente el movimiento para el de su mano. R, sí. Y fíjense que estos pacientes que dibujan primero y después dicen el número es porque tienen afasia y no una real ceguera.
Y algunos que consultan como, ¿por qué no veo las caras como este paciente que tenía una excelente agudeza visual? No había defecto pupilar aferente, una 3 de visión de colores un poco alterado, que después evolucionó. Y fíjense el campo visual, había un campo visual hemianóptico, y en este paciente decía que él no podía ver las caras. Y fíjense que aquí cuando lo entrevistamos lo que decía el paciente. La parte es reconocer las personas, ¿cierto? Sí, porque pasó penas. Yo soy una persona penosa, tímida. Entonces cuando me da pena que no me reconozcan, pero yo veo que al contrario, las personas me reconocen perfecto porque hasta me llaman por mi nombre. Tú eres el que no nos reconoce. ¿Y tus hijos te cuesta? Año y 8 meses. Entonces esto ocurre generalmente porque ocurre una afección a nivel del lóbulo parietal, que es la que permite el reconocimiento de la cara. Y son pacientes que nos llegan a la consulta por este problema. Y aquí lo pueden ver documentado. Puede ser por lesiones vasculares, traumáticas o degenerativas. ¿Y el gerontoxon unilateral puede tener valor? Sí, fíjense que puede significar que el paciente tiene entonces una enfermedad oclusiva carotidia, hipotonía o iridociclitis. Recuerden que la enfermedad oclusiva carotidia contralateral al gerontoxon puede producir un gerontoxon unilateral, y es porque actúa como efecto protector la oclusión carotidia. Y fíjense acá si pueden ver los vasos sanguíneos, este aumento de la agregabilidad conjuntival es muy característico también que puede verse en aquellos pacientes que pueden tener patologías sistémicas, patologías hematológicas o patologías infecciosas. Y es lo que se conoce como el fenómeno de Rilov. ¿Qué valor puede tener un paciente que llegue con lágrimas de sangre, que se conoce como hermolacrimia? Esto se ha visto en pacientes con trauma, inflamación, lesiones vasculares. Y una de las características que yo he encontrado, los que hemos visto con más frecuencia en la consulta neurooftalmológica, son las púrpuras, especialmente la púrpura de Gardner-Diamond. Y estos pacientes hacen estos sangrados y usted le hace, no consigue nada. Y lo han estigmatizado mucho con las virgen que sangra o que botas lágrimas de sangre, que si no me equivoco es la rosa mística. Y este paciente de 61 años tiene vértigo e hiperacusia. Y este paciente, fíjense, cuando lo examinamos casi no se ve un movimiento muy pequeño que tiene en el ojo. Pero él había el antecedente importante de la hiperacusia y ella decía que tenía doble cuando giraba la cabeza a un lado. Y fíjense cuando hicimos las maniobras de Valsalva, la paciente hacía un movimiento ocular en relación con el ritmo cardíaco y se conoce como el heartbeat nistagmus. Y es característico de algunos pacientes que tienen dehiscencia del canal semicircular superior. Y miren, este paciente tiene un nistagmus palpebral. Este movimiento es constante. ¿Qué valor puede tener un nistagmus palpebral? El nistagmus palpebral puede ser indicativo de una lesión compresiva. Por lo tanto, tiene valor y a veces está asociado al movimiento ocular. Pero fíjense que generalmente es unilateral. Y este es el último caso que les voy a mostrar. Esta paciente consulta por oscurecimientos visuales recurrentes transitorios. Encontramos que esta paciente le hicieron todos los exámenes y estaba normal. Y esto le ocurre a ella cuando estaba utilizando el teléfono en la noche, que se acostaba a leerlo. Perdón, esto se me fue acá. Ok. Fíjense que a la paciente le hicieron todos los estudios y resultaron normales. Y entonces la pregunta, ¿qué puede pasar? Recordemos las pérdidas visuales ocasionadas por los dispositivos electrónicos, especialmente por los celulares. Y esto ocurre porque generalmente la persona que está viendo el celular deja un ojo expuesto a la luz y el otro queda generalmente ocluido porque se coloca en la mano o la almohada. Y ya estudios de esto lo han hecho y esto ocurre porque cuando usted abre ambos ojos, ocurre una alteración en el blanqueamiento de los pigmentos y produce un oscurecimiento visual transitorio en el ojo expuesto a la luz. Y de esta forma, que hoy en día los celulares traen para controlar el vídeo, los night shift, para evitar este problema. Y de esta forma, si necesitamos una buena historia clínica y una buena observación para hacer el diagnóstico. Y así yo les preguntaría, ¿cuál de ellos es el enfermo o son los enfermos? Entonces, si usted observa cuidadosamente, podría decir cuál es el paciente enfermo.
Quiero darles las gracias por haberme permitido hacer esta presentación. Los quiero invitar a publicar en Neuro-Ophthalmology. Estoy a la orden. Y cualquier pregunta. Gracias, doctora. Muy buena charla. Nos ha recordado toda la semiología y las posibilidades diagnósticas en cada paciente, que parece un paciente muy raro, tiene una explicación. Gracias. Si tienen alguna pregunta. Acá la felicitan, que muy buena clase. Gracias. En el síndrome de Brown, ¿cómo explica la pseudotosis? Generalmente se ha descrito en pocos casos, ¿no? Pero cuando se explica cuando el paciente hace el movimiento abajo, ocurre como una especie de retracción, ocurre como un seguimiento, como el ojo parece hundirse, parece que el párpado siguiera el movimiento. Se ha descrito pocas veces. Muy bien, doctor Sea. Doctor Sea tiene un comentario. Sí, sí. Por favor. Aló, hombre. Sí, a ver, un momento. Ahí. Por favor, no se le oye. ¿Ahora sí? No se le oye, doctor. ¿Ahora se me escucha? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Sí, felicitaciones, doctora Emily Caram. Estuvo bonito su exposición. Solamente por algunos puntos, yo soy también médico neurólogo, neurooftalmólogo que ve neurología vestibular del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas de Lima, Perú. Hay cositas que yo también veo bastante acerca de estos casos. Muchas veces me llegan pacientes, no sé si podrías activar la cámara para poder explicar cositas. Ah, sí, un momento. Cámara. Está puesta, está abierta su cámara. ¿Me están viendo? Sí. Sí, lo estamos viendo. Ya, como yo no me logro ver, a ver dónde estoy. Ya, vamos a ver. Sí, ahí Ya, está. ahora sí. Entonces, mire, muchos pacientes llegan como falsos miasténicos, entre comillas, e incluso llegan con tratamiento a la consulta neurooftalmológica. Hay pacientes que pueden llegar con miradas totalmente hasta congeladas, no miran ni a derecha, ni a izquierda, ni arriba, ni abajo, ni horizontal, ni vertical. Y muchos con tratamiento inclusive. Entonces, lo que es importante por acá, vale mencionar, ya que estamos con un público multidisciplinario, acá vemos, creo que hay inclusive de todas las especialidades, desde neurólogo, otorrinos, he visto por ahí, neurotólogos, todo. ¿Cómo identificar a este paciente? No se olviden que solamente existen los movimientos de deducciones y los clásicos que evaluamos, mira derecha, izquierda, arriba, abajo. Existe movimientos de mirada conjugada de tipo sacádicos, existe seguimiento ocular, existe reflejo vestíbulo oculares. Tiene que evaluarse todos esos patrones de movimientos oculares para hacer un diagnóstico, no se pueden guiar solamente por uno de ellos. Si tú le dices a un paciente, por ejemplo, mira a la derecha, congelada la mirada, mira a la izquierda, congelada la mirada, mira a arriba, congelado, mira abajo, congelado. Tú dices, no mueve el ojo, y yo le hago así, fíjate mi nariz, le muevo la cabeza, gira todo. Eso me descarta que es un periférico. Eso no es una oftalmoplegia, no es una miastenia tampoco, placa bioneural, si no, no se movería el ojo por más que le muevo la cabeza. Estoy activando otra vía que es el reflejo vestíbulo ocular. De esa manera me indica que este es un problema supranuclear. Estamos, por ejemplo, los ESCAS, ataque espinocerebelosa u otra, o el PSP, también el clásico de la parálisis supranuclear progresiva del parkinsonismo, el parkinsonismo plus. Y así, muchos diagnósticos diferentes. Otra cosa, otros tips, cuando queremos evaluar una oftalmoplegia externa progresiva crónica, algunos son mal informantes, pero te llega con la mirada prácticamente que mueven escasamente los movimientos oculares, aparte de la tosis, y dices, es una pseudomiastenia. Lo que yo siempre los inculco a los residentes que rotan conmigo y a todos los que yo puedo enseñarles, les digo, evalúen sácadas, movimientos sacádicos, las veloces, derecha, izquierda, arriba, abajo. Hay una diferencia entre un miasténico y una oftalmoplegia externa crónica. La oftalmoplegia externa crónica tiene las sácadas con la velocidad disminuida. Algo que en el miasténico, en primera instancia, tiene muy buena velocidad, incluso a veces un poco hipermétricos. Ya después se fatiga, pero en una primera instancia tiene una muy buena velocidad. En el caso de la oftalmoplegia externa progresiva crónica no las tiene. Esos son un poco de horas de vuelo de entrenamiento, pero si comenzamos a evaluar a los pacientes, lo van a ganar la experiencia. Por otro lado, acerca de mostró una parálisis del cuarto con un cuarto, sí, parálisis del cuarto.
hay que tener presente que tiene que cumplir los 3 pasos para todos los que están, los no especialistas, no para nosotros. Para los no especialistas, tienen que cumplir los pasos de Park. Mirada primaria, mirada lateral, test de Vygotsky. Si no cumple esos pasos de Park, no es un cuarto. Probablemente me estoy equivocando, estoy frente a un skew deviation, que es parte del ocular tilt reaction. Claro. Y eso se puede pasar a muchos, como suele pasarse. Mal diagnosticado como cuarto, yo los evalúo y tiene lesión en diferentes niveles. Un Wallenberg, una intersticial de Cajal a nivel tálamo mesencefálico. Y entonces se les pasa. Si no cumplen los pasos de Park clásico para un cuarto, ojo, que hay que diferenciar un skew deviation. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Un tip fino. En el caso de la parálisis del cuarto, el ojo hipertrópico está en exotropia, en exciclotorsión. En un skew deviation, ese ojo hipertrópico está en inciclotorsión, adentro. Y esa es la diferencia entre las dos. Claro. Ese es un tip para todo el público que pueda estar multidisciplinar. Gracias. Muchas gracias, doctor Sea, muchas gracias. El doctor Barriga tiene un comentario. Sí, gracias. Sí. Doctora Karam, la felicito, su presentación ha sido realmente exquisita. Mire, gracias a la intervención del doctor Sea, agradezco que hayan neurooftalmólogos porque lo que dice el doctor Sea es muy cierto, ¿no? Cuando uno es clínico y tiene que ver pacientes como los tenemos que ver a veces en el hospital, todo lo que hay que hacer con un paciente no llega a ser posible muchas veces y como le digo, gracias a Dios hay especialistas para estas cosas, ¿no? Yo lo que quería comentarles algo que dijo cuando empezaba su charla sobre la enfermedad de Mikulicz. Antiguamente, yo recuerdo que cuando era residente, todavía se usaba un término que ya desapareció en el tiempo, pero era el famoso pseudolinfoma, porque eran pacientes que desarrollaban tumoraciones que parecían linfomas, y cuando se les biopsiaban, resultaba que solamente era una infiltración linfocitaria benigna. Y eso era, digamos, lo que ayudaba al diagnóstico y al tratamiento, además. En su slide vi que cuando mencionaba los criterios de clasificación, ¿no? para hacer el diagnóstico, los criterios para hacer el diagnóstico, hablaba de un estudio histopatológico que confirmara que hay una infiltración de las glándulas salivales, las glándulas maxilares, etc. El estudio histopatológico linfocitos, inmunoglobulinas G4, la relación. Sí, correcto. Era el tercer criterio, que era el criterio histológico. Yo lo que le quería preguntar era que cuando se descubrió que había una buena correlación histopatológica del compromiso de las glándulas salivales labiales con lo que estaba pasando con el resto de las glándulas en el cuerpo, se dejó de hacer biopsias a glándulas parótidas, a glándulas submaxilares, porque eran muy, digamos, tenían mucha morbilidad, y el acceso a las glándulas salivales labiales, todos sabemos, es mucho más sencillo. En mi hospital lo hacen los odontólogos, y es una forma muy rápida de tener la muestra de... Yo le quería preguntar si actualmente sería válido utilizar ese criterio de infiltración linfocitaria en glándulas salivares labiales para ese tercer componente para el diagnóstico de enfermedad de Mikulicz. ¿Es posible o hay que biopsiar una glándula de todas maneras? Fíjense, en el Mikulicz, lo que pasa es que estoy hablando del Mikulicz asociado a la nueva descripción, al síndrome de inmunoglobulina G4 específicamente. De acuerdo. Yo les traje como los tips de cada parte. Entonces, hoy en día se describe esta nueva entidad, y esta nueva entidad la han encontrado justo porque el estudio histopatológico que hicieron en estas glándulas, en las glándulas salivales, e incluso han hecho en glándula lagrimal, y han encontrado este infiltrado linfoplasmocítico. Entonces ya no es tan benigna como la que ustedes están mencionando. Entonces, al inicio, cuando empezaron a describirla, se describieron en otros órganos, como páncreas, todos los órganos externos también pueden afectarse. Desde el punto de vista doctora, se le oye poco, se le oye lejos. Cuando tienes esta inflamación de las glándulas asociadas con la glándula lagrimal,
tenemos que descartarlo. Por supuesto, la biopsia es lo ideal, pero no es lo que más se hace. Y por eso tiene usted, para medir el nivel de inmunoglobulina G4, como uno de los criterios, pues vamos a decir en sangre, para ayudarse al diagnóstico. Generalmente cuando uno tiene este paciente, de una vez, si tiene un inmunoglobulina G4 alto, pues tienes el diagnóstico clínico y el diagnóstico de laboratorio. No puedes biopsiar porque, por lo menos en nuestros países, a veces no puedes conseguir que le hagan la inmunoglobulina G4. Entonces, esos pacientes nosotros los tratamos igual y un tratamiento de todas formas. Gracias, doctora. Muchas gracias. Doctora, aquí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta de cómo se trata esa enfermedad. ¿Cómo la trata? Generalmente se utiliza esteroides, si no el tratamiento, después de eso, si no respondes, el tratamiento, uno de los que más se utiliza es el rituximab. Estos pacientes que les presenté fueron tratados porque después del esteroides continuaban y había que tratarlos. Y uno de ellos es el rituximab o cualquiera de estos biológicos que se está utilizando para ellos. A mí me ha ido bien con el rituximab. Yo los traje sobre todo para que los tomen aquellas oftalmopatías tiroideas que parecen pero no son. Aquí hay una pregunta, el síndrome de los niños que tienen la papila excavada con antecedentes de nacimiento prematuro, ¿este síndrome es progresivo? No, porque como es congénito, no progresa. Y por eso es que estos pacientes a veces no lo detectan, no los diagnostican tempranamente, sino que... Correcto. Si no tiene apraclodidina, ¿qué usa para Horner? Ahí depende qué es lo que quieras evaluar. Sí, hay una prueba muy sencilla. Si usted no tiene las gotas, puede utilizar la prueba que se llama el rezago pupilar, que es que colocas al paciente, lo pones a ver a distancia, le mides las pupilas, apagas las luces, la mides, esperas 5 segundos y vuelves a medir la pupila. Si la pupila dilata por lo menos 0,4 milímetros del valor inicial, se considera que es un Horner con una alta especificidad. Si no, pues tienes las otras opciones, pero con apraclonidina casi no se consigue. Entonces, el diagnóstico clínico es facilito y no necesita ninguna gota. En niños es muy útil porque a veces no puedes utilizar las gotas. Un paciente de 60 años con tosis bilateral, que no es miastenia, ¿cuáles serían sus principales diagnósticos a descartar? Bueno, primero diría si hay una tosis de tipo más senil, si hubiese una dermatochala, así, revisaría los movimientos, depende de lo que estemos buscando. Correcto, correcto. Para miastenia gravis con afección ocular, ¿pueden no alterarse los estudios típicos? Puedes tener, generalmente la miastenia ocular a veces tienes los valores normales. Nosotros lo tratamos en lo que es solo ocular. Entonces, componente ocular, nosotros usamos el laboratorio más para ver si se puede generalizar. Pero si es ocular, igual la tratamos. Y la tratamos con esteroides y la tratamos con la piridoximina, mestinón. Esteroides. ¿Y cómo usan los esteroides? Nosotros depende, hay varios esquemas. Hay gente que utiliza cuando están cuando llegan así con esas crisis, les ponen un poquito de esteroides, algunos se los incrementan, se lo va subiendo progresivamente, semanal, empezando por 10 miligramos. Yo a veces inicio con dosis altas y voy bajando, todo depende, hay varios tipos, hay 2 criterios. Y también la soda del mestinón. El problema del mestinón es que no es de acción rápida. Entonces, yo a veces saco al paciente para sacarlo de las crisis, yo les coloco esteroides, teniendo, por supuesto, la precaución de que si el paciente tiene alguna contraindicación para no poder utilizarlo, porque yo sospeche, pues eso sí tendría cuidado. Pero yo inicio con esteroides y a la vez le pongo supirina. Creo que por aquí estaba viendo que... Algo de Collier en un niño de 6 años. Igual creo que está de acuerdo. De 6 meses. ¿Cuál es la posibilidad? Una lesión de compresiva. 6 meses, perdón. Y pues yo buscaría una lesión compresiva, buscaría si no hay una hidrocefalia, si hay una estenosis del acueducto por el grupo etario que menciona.
Y si utiliza una válvula, una derivación, ver si no está obstruida. Correcto. Ujú. ¿Algún aporte, algún comentario de los asistentes? ¿Quiere hacer algún comentario? Pati, hay una mano levantada dice Geno Latam. A ver, ahora. Sí, a ver, a mí me gustaría hacer un complemento en relación a lo que dijo el doctor Sea respecto al ocular T-reaction. Todos sabemos que esta es una lesión que se puede dar tanto en cuadros periféricos como centrales. Y me gustaría hacer el aporte desde el punto de vista neurotológico, como para que pudieran, en el fondo, todo el mundo aprender un poco lo que nosotros nos toca ver como neurotólogos, ¿no? Cuando hay un compromiso de tipo periférico en el oído interno, este realmente es un compromiso de los canales semicirculares superiores o del utrículo, porque son, en el fondo, los órganos periféricos que tienen relación con una vía vestíbulo ocular que llega hacia la musculatura vertical del ojo. O sea, este es un cuadro que nosotros vemos cuando hay compromiso de oblicuos superiores o inferiores, o de recto superior y recto inferior, ¿no? Entonces, el cuadro clínico ya está muy bien descrito, ya lo comentó el doctor Sea, en la inclinación de la cabeza, la hipertropia, hipotropia de un ojo, en la enciclotorsión y exciclotorsión del otro ojo, pero me interesa que ustedes pongan súper claro, digamos, tengan muy claro el tema de que cuando nosotros nos toca ver este cuadro, nos toca ver en el contexto de un cuadro de un vértigo. ¿Y vértigo qué significa? Significa que la persona tiene la sensación de que las cosas se mueven o giran, pero hay un movimiento exterior. ¿Entienden? Ese es un punto que es muy importante. Y eso se va a quejar el paciente. O también puede sentir que dice que tiene un mareo, que es una percepción rara, interna, como de que algo no está bien, ¿no? Entonces, nosotros vemos este cuadro que normalmente cuando es periférico es transitorio, pero en algunos casos persiste. Pero digamos que este es un cuadro que dura días o semanas. O sea que el ocular T-reaction que nosotros nos toca ver, que sería hasta cierto punto benigno, porque tiene una evolución por un cuadro periférico que normalmente se compensa bastante bien en el plazo 6 a 8 semanas, es un cuadro que debiera durar eso, no más que eso. O sea que cuando ustedes vean un ocular T-reaction, lo primero que tienen que pensar que es un cuadro central. Si un cuadro que tiene 3-4 meses es central, hasta que se muestre lo contrario. Desde el punto de vista nuestro, lo que nosotros vemos son cuadros que rápidamente se compensan y hay elementos clínicos que nos ayudan muchísimo, como por ejemplo la presencia de un nistagmo espontáneo, que sigue la ley de Alexandre, que es un punto que es muy importante, es un nistagmo que disminuye cuando hay una fijación ocular, y además nosotros tenemos los elementos que son el test de impulso cefálico en los planos horizontales y en los planos verticales, que son el eje RALP y el eje LARP. Y creo que esos son elementos que son fáciles de aprender, que yo creo que tanto neurooftalmólogos como neurotólogos o como neurólogos deberíamos manejar todos, porque realmente nos van a permitir poder aplicar algo que se está preconizando a nivel mundial, que es el protocolo HINT, donde realmente incluye 3 elementos básicos: el nistagmo espontáneo, el análisis del nistagmo espontáneo; 2, el test de impulso cefálico, y la prueba del test de Q o cover test. Con esos 3 elementos nosotros podemos pesquisar precozmente, antes que la resonancia, por lo menos 24 o 48 horas antes de la resonancia magnética nuclear, podemos pesquisar lesiones centrales y podemos diferenciar en un cuadro, un síndrome vestibular agudo, si este es central o es periférico. Eso. Gracias, doctor. Muy amable. Voy a hacerle una acotación. Esto fue mostrar tip y cuándo se te podía, que era mostrar tip y cuándo podía pasar de ser percibido un detalle. No iba a hablar de los detalles de cada evaluación, ¿no? Porque si no, usaríamos el test de sentado y sentado para hacer una diferencia entre el cuarto nervio y el skew deviation, que lo hacemos los oftalmólogos con la medida prismática. Es más fácil para nosotros. Es lo que yo pienso, ¿no? Pero gracias igual por los comentarios y los aportes. ¿Y hay alguna otra pregunta? Un paciente con edema palpebral unilateral alternante de más de un mes de evolución por episodio no responde a corticoides. Exámenes de laboratorio negativos. ¿Alguna posibilidad diagnóstica? Bueno, se me puso bien difícil. Sí. Más información. Habría que si hay algo alérgico también, ¿no? Para determinar una cosa también, las orbitopatías tiroideas a veces hacen edemas palpebrales, habría que chequear también, ¿no? Depende de cuál es la
la otra clínica que tenga el paciente, ¿no? Habría que saber un poquito más de la clínica. Sí, necesita exámenes. Muy bien. Nistagmus horizontal permanente bilateral de reciente presentación en un paciente adolescente. Nistagmus en un paciente adolescente. Nuevo. Bueno, primero habría que ver cómo es el tipo de nistagmus. Pero en los adolescentes, las que nos llegan a nosotros con más frecuencia son las enfermedades mielinizantes. Cuando comienzan, si son adolescentes, es una de las cosas que tenemos que estudiar, ¿no? Pero habría que evaluar cuál es el tipo de nistagmus, si es un nistagmus vertical, es un nistagmus horizontal, si es un nistagmus pendular. Dependiendo del nistagmus, nosotros buscamos la causa, ¿no? Si hay un Arnold Chiari, sería un nistagmus más vertical. Depende. Correcto. Aquí dice nistagmus palpebral, ¿es todo el párpado o alguna posición? Sí. Aquí me pregunta... Pati, sí, ¿podría opinar acerca de ese de nistagmus? sí, doctora, un momento, claro. ¿Sí? Claro. Puedo, ya. Sí, en relación a lo que es nistagmus que están preguntando, hay que tipificar primeramente si es verdad que es un nistagmus. Si cumple con los criterios para ser nistagmus, ya que un nistagmus tiene características de una fase lenta, al menos en sus dos fases. Yernistagmus o pendular nistagmus, pero puede ser que no cumpla los requisitos y termine siendo una intrusión sacádica. Y ya no es nistagmus. Primero hay que tipificar, ¿es nistagmus o no es nistagmus? Y una vez que es nistagmus yernistagmus en resorte o es un pendular nistagmus. Y de acuerdo a eso, a evaluar qué tipo de el yernistagmus es, horizontal o vertical. Si se encuentra solo en mirada primaria o en mirada excéntrica. Porque hay múltiples nistagmus. No basta con decir qué nistagmus es, hay que observarlo. Y una vez que uno lo observa, hay que tipificar cómo se llama ese nistagmus. Cada nistagmus puede ser topográfico. Cierto. Sí, es topográfico. Puede ser Geisebau nistagmus, puede ser, no sé, múltiples nombres puede tener. Gracias, no se puede dar doctor. diagnóstico así nomás. Sin evaluar y saber cómo es el nistagmus no puedes decir. Claro. Perfecto. Aquí alguien pregunta algo del nistagmus palpebral. El nistagmus palpebral, la pregunta era, generalmente es un solo, o suele ser un solo ojo, y a veces lo ves y hay signos de regeneración aberrante. A veces se exacerba con el movimiento ocular, bien sea en el movimiento de aducción o de depresión, dependiendo porque es como una especie de regeneración aberrante que sufre el nervio el que va hacia la rama superior. Generalmente es por lesiones a nivel del seno cavernoso o la fisura orbitaria. Aquí hay un caso, una parálisis de un tercer nervio, en un sexto nervio en el ojo izquierdo, en un niño de 6 años de edad, con agudeza visual 20/50. Inicio brusco sin causa aparente. Bueno, fíjate que en los niños hay que tener cuidado, porque también la agudeza visual es en ambos ojos, por lo que dice, y el sexto nervio que describe es en el ojo izquierdo. Y no hay defecto ni tosis. Y es de inicio brusco. Uno es descartar, están los que se llaman las parálisis benignas en los niños de sexto nervio que resuelven espontáneamente. Por supuesto, esos niños hay que evaluarlos, evidentemente hay que estudiarlos si es necesario. Claro. Pero el nervio está escrito en forma, está lo que es la parálisis benigna, que desaparecen espontáneamente. Algunos se asocian a cuadros de migraña y también se han descrito posteriores a vacunación, procesos virales. Y pueden dar a repetición, incluso en el tiempo, con mejoría espontánea. Pero evidentemente que tendría que estudiar si es de aparición brusca, hacer un estudio de imágenes. Claro. Porque por lo que describe es fondo ojo y todo normal. No sé qué es ambliope por el 20/50 o qué. No sé si el paciente es ambliope, dice 20/50 en ambos ojos. Muy bien, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por los comentarios, a ustedes también, y gracias por sus enseñanzas. Gracias por todo, doctora. Está muy bien, muy buena charla. Gracias, doctora Emily, muy amable por su extraordinaria presentación. Excelente. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.